cómo empezó mi despertar de conciencia. Satnam, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marcia. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Comparto información sobre la ley de la atracción, la ley de la asunción. Son lo mismo, expresado de manera distinta en mi estudio sobre ello, pero sobre todo en la práctica, son lo mismo. Comparto información, pero más que nada comparto mi testimonio de cómo manifesté a mi persona específica, pero más allá de ello, no solo manifesté a la persona específica, terminé manifestando muchas cosas más. Una casa en San Pedro, Nuevo León, México. Los que busquen este lugar, San Pedro es el municipio que está catalogado como el más acaudalado, es decir, el más rico en Latinoamérica. No es presunción, no lo tomen por ahí, por favor. Simplemente lo pueden buscar, pueden investigar por su cuenta. Y sí, manifesté una casa aquí a través de mi persona específica. ¿Cómo sucedió todo eso? Bueno, tiene que ver con mi despertar de conciencia. Y esto es lo que básicamente hablo en este canal. Hablo de las técnicas que yo implementé para manifestar lo que yo quería y terminé manifestando más allá de lo que en un principio quería. Y yo les platico sobre cómo fue mi proceso, cómo sigue siendo mi proceso, qué hice, qué no hice, qué realizaciones tuve con la práctica, a qué conclusiones llegué. Y toda esta información es para ayudarles a que ustedes hagan realidad sus manifestaciones en cualquiera de estas áreas. Bueno, dejando eso a un lado, quiero compartirles que sí recibí unos mensajes muy bonitos donde me decían: extraño tus videos en YouTube. Claro que voy a seguir subiendo videos. Claro que voy a seguir subiendo videos. ¿Sabe por qué no he subido videos? Les platico. Una persona una vez me mandó un mensaje y me preguntó: ¿tú das asesorías o das coaching? Y yo le dije: no, pero te puedo dar si quieres. Y a partir de ahí creé una página donde tú puedes entrar a reservar asesorías. Y digamos que yo dejé un horario muy amplio. No contemplé el espacio que podía haber entre una sesión y otra. Obviamente cuando haces una página y abres un servicio, pues tú lo que quieres es darlo, ¿verdad? Lo que quieres es tener personas con las cuales trabajar y compartirles también lo que sabes. Ok, no esperaba la oleada, no esperaba que se llenara la agenda semana tras semana. Desde octubre ha estado imparable y digamos que ya ahorita lo estoy organizando mejor. Mis sesiones son de 2 horas, hora y media, 2 horas como en promedio. Tuve, digamos, una oleada, muchísima gente que empezó a agendar. Y pues, obviamente me centré en estar disponible para todos ellos y dejé a un lado el tiempo que yo estaba separando para hacer videos, editarlos, subirlos. Bueno, eso ya no va a suceder, ya lo tengo mejor organizado y distribuido, pero jamás esperé una oleada tan grande. Yo abrí el servicio, pero no esperaba así de que ¡pum! Me tiene consternada, todavía no lo creo tanto. O sea, lo creo, pero digo, wow, es más de lo que yo esperaba. Y realmente estoy muy contenta y muy agradecida a todas las personas que están trabajando conmigo. Gracias. Gracias. Gracias por lo que ven en mí. Gracias por el valor que ven en mí. Quiero comentarles que yo tomé un taller hace poco de Kundalini Yoga, el despertar del Kundalini Yoga. Yo tengo ya meditando en Kundalini Yoga desde el 2018, pero digamos, este taller fue intensivo y fueron
entre 7 y 8 horas de meditación. Claro, con sus espacios, sus descansos, pero era maratónico, fue un taller maratónico en donde medité para abrir, limpiar, alinear y hacer vibrar cada uno de mis 7 chakras. Entonces imaginan, era como una explicación y una meditación por chakra, por eso se hizo tan largo. No les miento, como esa misma semana, este fue un domingo, esa misma semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y de ahí en adelante yo medité en sentir mucho la sensación de la riqueza. Y ¡pum! Se viene esta enorme oleada de personas que queriendo trabajar conmigo. Así fue. Por eso es que no he subido videos con la constancia que tenía, pero les prometo que van a seguir produciéndose y voy a seguir compartiendo aquí mucho. Ahora sí, ya entrando en el tema, quiero compartirles cómo fue mi despertar de conciencia. No haré el video muy largo, tal vez lo divida en varias partes para darles con mayor detalle, más información. Posiblemente ustedes estén teniendo despertares similares o diferentes, no importa. El caso es que es un despertar. Bueno, como habrán visto en otros videos, yo comparto que yo padecí depresión. Se agudizó en el 2017, pero ya estaba sintiéndola años atrás. El origen de mi depresión, la soledad. Sentía una enorme soledad y sentía un vacío emocional. Y no estaba en paz con mi soledad. Es decir, vivía sola, viví sola en Houston, donde trabajaba. Luego viví con roommates y con un familiar en California, pero me sentía sola. Y esta soledad era más que nada un vacío. Y este vacío era un vacío emocional. Yo tenía mucho amor dentro de mí, pero yo quería expresarlo y dárselo a una persona en específico. Y esta persona, pues a lo mejor no lo sentía como yo, pero no quería lo que yo. Y yo me sentía sola, sentía que estaba como sola en el mundo, no sentía que tenía como un compañero. Y esto me causó depresión. En el 2017 regreso yo de California, donde me había ido yo a estudiar dibujo y pintura. Regreso. Quería regresar porque mi persona específica estaba en Monterrey. Ya estábamos en una relación que hasta ese entonces empezó en el 2011, entonces ya tenía 6 años. Y digamos que no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba. Ya para ese entonces yo me sentía como muy frustrada, muy infeliz y no me estaba dando cuenta toda la carga que le estaba poniendo a mi persona específica. Eran mis emociones, eran mi depresión, era mi vacío, ¿sí? Era mi insatisfacción y yo se la estaba adjudicando a él. En ese tiempo no lo veía, pero estaba siendo muy injusta con él. Y yo sentía y pensaba que él tenía que llenarme ese vacío y que tenía que casarse conmigo para que yo fuera feliz. Esa era mi creencia. Y esa creencia obviamente me llevó a sentir muchísima infelicidad e insatisfacción en varias áreas de mi vida. En el área sentimental, amorosa, en el área de la riqueza, dinero. También tenía un enorme vacío porque estaba trabajando en un lugar que no me gustaba en absoluto. Bueno, ya lo he platicado en otros videos. Para no hacerles la historia más larga, mi despertar de conciencia empezó realmente en el 2018. En el 2017 hasta ahorita ha sido el año más duro que he vivido. No quiero volver a manifestarlo, pero digamos fue un parteaguas en mi vida. Yo regresé de California pensando que como había ido a estudiar arte profesional, pintora, dibujante, pues iba a poder ejercer eso y, digamos, iba a vivir de esa pasión. Pues resulta que se me ocurre poner mi currículum en el mercado y mi currículum estaba lleno de experiencia bancaria, financiera. Lo pongo así como que por no dejar, porque necesitaba reponerme
de todo el gasto que hice en California, porque 1 año y medio no estuve trabajando de manera activa. Sí, fue 1 año y medio de tomarme para estudiar arte y el ingreso disminuyó. Entonces yo quería reponer mis ahorros y subí el currículum a internet y ya. No sabía qué iba a pasar, no le daba importancia. Yo estaba enfocada en pintar y en dibujar. Regreso a casa de mis padres en Texas, en el sur de Texas, y resulta que al poco tiempo de subirme el currículum me hablan de otro banco y en ese momento me hicieron una oferta que, bueno, no se me hizo lógica rechazar. Así que digamos que regresó como que el diablo, así como que tengo algo para ti, ¿lo quieres? Y yo, sí, y caí. Otra vez me puse las cadenas de oro y entré a trabajar al banco pensando que iba a ser una muy buena experiencia para mí. Era más dinero y eran, digamos, mayores aperturas de aprendizaje, más en el área de inversiones. Bueno, no me arrepiento de nada de lo que pasó. Aprendí muchísimo y conocí a gente muy buena. Pero digamos que no quiero volver a trabajar ahí nunca. Digamos que la experiencia, por una vez que la viví, fue suficiente. Y digamos que el sentir que había regresado a lo mismo, cuando yo tuve 1 año y medio de estar viviendo en California, estar haciendo lo que me gustaba, pensar que eso es lo que yo iba a hacer en mi vida y regresar a lo mismo. Antes de irme a California yo trabajé en bancos. Yo sabía que no era lo que quería hacer en mi vida y regresar a lo mismo. Sí, que no. Pues se me juntó todo. El no poderme realizar con mi persona específica de pareja y no poderme realizar en mi propósito de vida tampoco. Se me juntó todo, mi depresión. Fui con psiquiatras, fui con psicólogos. Sí me ayudó, pero digamos que el vacío seguía ahí. Era tanto mi sufrimiento, era tanto mi malestar. No les miento. Muchos días yo me levantaba y llegué a pensar, no sé si ir a trabajar o irme manejando lejos y darme un tiro. Ese era mi pensamiento. Dije, no puede ser que esta sea mi vida. Yo siento que vine a más, siento que puedo hacer lo que me gusta y ser feliz y vivir de ello. Siento que tengo mucho que ofrecer. Siento que soy muy inteligente y tengo tantos talentos que puedo compartir y ejercer. ¿Por qué? Decía, ¿por qué estoy aquí? Y lloraba y lloraba. Y de hecho nada más de platicarles como que me vuelve a despertar esa emoción de ese momento. Bueno, de ese tiempo, no fue un momento, fue más de 1 año. A veces era tanta mi ira adentro, mi coraje, mi tristeza, rabia con la vida. En ese tiempo vivía en victimización, que a veces en el banco, digamos, no me iba bien. Sentía que me explotaban, sentía que las exigencias y las demandas eran muy, muy altas. Las demandas que yo no podía satisfacer, vivía estresada todo el día. El único día libre que tenía era el domingo. El domingo quedaba tan cansada de toda la semana que no hacía nada productivo, no podía hacer nada, ni ejercicio. Y así fue mi vida todos los días, sin parar, por 1 año y medio que estuve ahí. Hay gente que a lo mejor me ve y claro, dice, uff, yo llevo 5 años así, yo llevo 10 años así. Mis respetos, mi reconocimiento. Los que a lo mejor han escuchado a Wells Fargo, lo nombro aquí, es público, lo demandaron un grupo de empleados por prácticas abusivas hacia ellos, donde les exigían y les demandaban de manera enfermiza
que cumplieran ciertas metas de ventas. Y con tal de satisfacer estas metas, los empleados empezaron a falsificar cuentas, tarjetas, y con tal de cumplir las metas. Y digamos que esta práctica se volvió tan grande que fue imposible de esconder. Y uno de los empleados salió a denunciar, y su coraje lo admiro porque armó toda una demanda, él y otro grupo, que esto se hizo público, y Wells Fargo terminó pagando millones de dólares en restitución de estas prácticas fuera de ética. Bueno, pues ¿qué creen? Varios de esos directivos del Wells Fargo migraron a este otro banco y empezaron a ejercer las mismas prácticas, según ellos cuidando la ética. Pero yo las recibí, yo las padecí, no estoy siendo víctima, simplemente fue lo que me generé en su tiempo y por eso me salí. Sentía que no había ahí lugar para mí. Varios de esos empleados que trabajaban en ese otro banco terminaron trabajando en el que yo trabajé, y sentía esta misma presión y sabía que en los ojos de esos empleados directivos estaba la ambición desmedida, y con tal de ellos brillar en sus puestos directivos, ellos tenían también que cumplir ciertas demandas de metas, de ventas, y para ello, bueno, utilizaban todo lo que podían de motivación para generar que todo su equipo vendiera todo eso. Pero en mi distrito, el líder y los que estaban debajo de él eran férreos, exhaustivos, claro, con sed de triunfo y reconocimiento. Creo que yo, más que dinero, era el ego, ¿sí? Porque dinero lo tenían, pero era, yo quiero subir, yo quiero escalar, yo quiero ganarme este reconocimiento y subir toda esta jerarquía corporativa. Al diablo con eso, yo pensé. Yo no encajo aquí. Claro, su misma ambición, su ego, hacía que exprimieran a todos los de abajo al máximo. Y yo estaba abajo. Bueno, cuando yo tenía muchísima depresión, pues yo seguía trabajando ahí. De alguna manera logré cumplir con lo que me pedían y sobreponerme así como que de mi depresión. Claro que para esto ya había sucedido ruptura con mi persona específica. No les puedo compartir toda la historia en este video. Seguiré subiendo más información, más partes al respecto, porque es una historia larga. Mi despertar no fue corto, mi despertar fue largo. Sucedieron muchas cosas y les puedo garantizar fue mejorando. ¿Qué empecé a hacer? En el 2018 empecé a meditar. Yo tenía que manejar media hora al banco y media hora de regreso todos los días, 6 días a la semana. Esa media hora la convertí en mi auto, mi escuela, y mi primera mentora fue Abraham Hicks o Esther Hicks. Yo creo que yo me aventé todas las horas habidas y por haber de YouTube de ella y los audiolibros. Me empapé y me saturé de Abraham Hicks. Abraham Hicks me dio esperanza de que yo podía crear la vida que yo quería. Ella me llevó a otra youtuber llamada Agnes Vivarelli. Agnes, ella no lo sabe, pero Agnes es una australiana que vive en Londres. Les puedo dejar la liga de su canal. Su contenido, una vez encontré un video de ella donde decía: manifiesta que alguien te desbloquee, manifiesta a tu persona específica, atrae a tu persona específica. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es que puedes atraer a tu persona específica? ¿Cómo es que puedes hacer que alguien te desbloquee? Wow, no, fue maratónico. Todos los días que iba manejando, escuchaba toda esta información y realmente era por lo menos 1 hora entre ir y venir de toda la información que yo escuchaba, más la información que seguía escuchando cuando llegaba a la casa. Y Agnes y Abraham Hicks comparten las meditaciones que ellas meditaban
y que con la meditación podías lograr esta conexión con Dios o el Dios que está en ti para manifestar lo que deseas. Y empecé a entender poco a poco cómo la meditación elevaba mi vibración, y al elevar mi vibración con emociones de agradecimiento, de alegría, de amor, de gozo, de libertad o de unidad, estas de acuerdo a la escala vibracional, yo podía atraer lo que yo quería. Y empecé a meditar todos los días. Todos los días después de llegar de mi trabajo empecé a meditar. Llegaba cansada, entonces eso me ayudaba, que podía relajarme y meditar. Empecé a meditar primero en que me desbloquearan. También empecé a meditar en atraer a mi persona específica, y me daba cuenta que estas meditaciones eran más que nada una forma, un vehículo para yo sentir amor, para despertar la energía de amor, para sentir esta vibración de amor. Y esta vibración de amor yo la estaba mandando al universo. Claro, yo en ese entonces no sabía, pero era lo que estaba haciendo. Y poco a poco empecé a notar sutiles cambios en la realidad de tercera dimensión. Yo estaba meditando mucho todos los días para mi persona específica, para que él quisiera estar conmigo y que él, digamos, quisiera lo mismo que yo para la relación, y para sanar todo lo malo que había pasado entre nosotros, discusiones, peleas, reclamos, insultos de mi parte. Esta persona pacífica que ven ahorita, tantas personas me han dicho, tu voz me da paz. Gracias. Esta voz no era de paz, esta voz era violenta, era agresiva, era triste. Y ahora doy gracias a todo ese sufrimiento, de no haber sido por ese sufrimiento y ese dolor, que no tenía por qué ser sufrimiento. Pero ¿saben por qué sufrí tanto? Por falta de amor propio, nada más. Pero bueno, sucedió, sobreviví, salí del hoyo. Cuando empecé a meditar, para mí el vehículo, el Ferrari para manifestar es la meditación. Yo estaba meditando para atraer a mi persona específica, pero después de escuchar tanto a Agnés y a Abraham, después para mí fue Neville, y después de Neville fueron otros, fue Dolores Cannon, después de Dolores Cannon fue Joe Dispenza, y así hay varios que empezaron a contribuir más y más a mi despertar. Deepak Chopra también, no se diga Deepak Chopra. Louise Hay, claro, Louise Hay. Connie Méndez, por supuesto, Connie Méndez. Todos estos nombres que son famosos por escribir libros o por hacer descubrimientos o por compartir sus conocimientos y experiencias en YouTube. Empecé a comer ese material, así comerlo, así como que sentía que era un alimento para mi alma, para sanar todo el dolor que yo cargaba. El dolor no tenía realmente nada que ver con mi persona específica, él solo era el reflejo. Empecé después a meditar más en amor propio. Para esto ya habían pasado meses donde yo estaba meditando para él. Y sí notaba cambios, pero digamos no tan rápidos. El cambio grande empezó a darse cuando empecé a meditar en amor propio. Amor propio. Sentía amor dentro de mí y empezaba a meditar para sentirme bien, para sentir paz. Meditaba en alinear mis chakras, en limpiarlos y en sanar ese vacío dentro de mí. Y me empecé a llenar de amor. Y ese amor nunca vino de afuera. Ese amor ya estaba dentro de mí. Simplemente yo me sintonicé con esa energía, la empecé a activar dentro de mí más y más. Y todo se empezó a acomodar de manera perfecta, en el tiempo perfecto. Y mi persona específica empezó a cambiar hacia mí. Y en lugar de verme de la persona con baja vibración, una energía muy negativa de tristeza, depresión, enojo, miedo, todo lo contrario.
lo dejé en libertad, lo ahogué de libertad. En mi mente un mecanismo de defensa era al carajo, si él no quiere estar conmigo, que sea feliz, yo voy a ser feliz. Yo voy a encontrar quien quiera estar conmigo en pareja. Pero esto, digamos, fue un poco después cuando yo tuve esas realizaciones. Esto es la parte de soltar, que hablo mucho con las personas. Soltar es lo más difícil, que a mí me tocó vivir y que veo que a muchas personas les pasa. No saben cómo soltar. Piensan que tienen que meditar para la persona específica, toda la meditación para ellos, pero es todo lo contrario. La meditación de amor es para ustedes. Todo es para ustedes. Y el soltar es perder el miedo, es soltar el miedo, es soltar la aprensión, es soltar el apego emocional, es soltar la codependencia. Es realmente, literalmente, en una frase como decimos en México, es mandarlo al carajo. Personas me dicen, es que tengo miedo de hacer eso porque qué tal si ya no me habla y entonces ya no se realiza mi manifestación. Todo lo contrario, entre más lo sueltes, es decir, entre más al carajo mandes a la persona específica o lo que sea, más viene a ti, más se manifiesta, comprobado, mi testimonio habla por sí solo. Esto fue lo que yo hice, esto fue lo que yo empecé a hacer, soltarlo, es decir, perder el miedo a que si quería irse, que se fuera, que no importaba, yo ya estaba en paz, ya había logrado esta paz después de tanto tiempo. Ya no sentía tanto ese vacío, ya estaba tranquila y en aceptación de mí, de mi soltería. Estaba afirmando, ¿sabes qué? Así me acepto, sí, no me gusta mi trabajo, mediocre, lo que sea, así estoy bien. Después me di cuenta que este miedo a la soltería eran más cuestiones familiares que estaban influenciadas por represiones sociales, lo cual es un martirio. Al menos más para las mujeres, aunque también los hombres lo sufren. Pero eran creencias sociales que heredaron o que mi familia heredó y que me las pasaron a mí. Y digamos, crearon tanta presión en mí de que no me podía quedar soltera, que tenía que casarme, sino una mujer soltera después de cierta edad se veía mal. Yo solté todo eso y dije, eso no es mi verdad. Si así lo quieren ver, yo así estoy bien. Yo logré una paz conmigo. Dejé de exigirme tanto y me empezó a valer ya, me empezó a valer todas estas exigencias que yo me ponía a mí mismo, que creaban como más dolor, más necesidad de ello, porque eran exigencias que sentía que yo tenía que cumplir para valer, para ser significante, y no podía cumplirlas. Necesitaba para llenar el vacío. Pero ¿saben qué? Después me di cuenta, meditando, que ese vacío yo lo pude llenar en mi recámara meditando. No necesitaba después ya recibir nada del exterior. Yo ya estaba en paz. Mis meditaciones después provocaron manifestaciones. Yo meditaba diario en amor propio y esto fue lo que aceleró mi manifestación. En otro video les voy a compartir otras energías que ustedes pueden incorporarle al amor propio, es decir, que pueden ustedes hacer meditaciones separadas, sintiendo otro tipo de energía que tiene que ver con otros de sus chakras, y esto es como un combo acelerador para su manifestación. Voy a seguir compartiendo más sobre este despertar. La historia es larga, no lo voy a hacer todo en un video. Mediten para ustedes, no para su persona específica. Es 90% para ustedes, 10% para él o ella. Todo lo que mediten y afirmen, háganlo para ustedes sentirse bien, sentirse satisfechos y sentirse que ya están completos y que ya son valiosos, así como son, tal cual, en este presente, en este momento, tal cual. Fue lo que yo hice. Y miren, se empezó a manifestar. Lo que yo quería antes empezó a llegar. Lo solté, lo dejé ir, me dejó de importar. Y eso hizo que regresara, eso hizo que con mayor razón viniera a mí, tal cual como yo lo quería. Así que soltar es bajar a la persona del pedestal, restarle importancia. Y mi mecanismo de
pensamiento era al carajo. Yo soy mucho, yo soy valiosa, yo ya estoy completa. Yo ya estoy bien. Y el yo sentir eso, el sentirme ya amada, así como yo era, hizo que la otra persona me amara. Bueno, en otro video les comparto después todo lo que empezó a suceder. He compartido ya varias cosas al respecto, ¿no? En testimonios de cómo manifesté a mi persona específica, pero esto es más, el despertar de conciencia no terminó con la persona específica. Empezaron a pasar más cosas. Empezaron a pasar cosas más grandes. Hasta la fecha todavía como que estoy como procesándolos. Pero se los voy a contar en otro video. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Sat Nam.